Capítulo 9. Amemos con las obras. En Dios es amor, breves meditaciones bíblicas. Toda la enseñanza de la Biblia acerca del amor debe llevarnos a realizar obras de caridad. Al tratar el tema del amor, corremos el riesgo de detenernos en la contemplación de conceptos tan altos y tan halagadores, sin pasar a la práctica. Recordemos que en el juicio final se nos pedirá cuenta de cómo hayamos tratado a Cristo en nuestros hermanos. En paréntesis, Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31 a 46. El estudio de la palabra de Dios y todas las devociones privadas y públicas deben ayudarnos a vivir en la verdadera caridad. No todos podemos hacer las mismas obras de caridad, pero todos y todas necesitamos ayudar a los demás según la ocasión que se presente para gozar de la vida eterna. Parte 1. Una revolución. Y al que le había invitado le dijo: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten a ti, y con eso quedes ya pagado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos y a los ciegos. Dichoso tú si no pueden pagarte. Recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 12 a 14. Hasta que no lleguemos a vivir esta enseñanza, no podemos decir que hayamos aceptado el cristianismo. La ley del amor practicada y proclamada por Cristo exige una revolución en nuestra vida. Mientras nuestros preferidos no sean los marginados, no seremos verdaderos cristianos. Mientras nuestros preferidos no sean los marginados, no seremos verdaderos cristianos. Parte 2. Valor de la limosna. Es de alabar la oración sincera, y la limosna hecha con rectitud vale más que la riqueza lograda con injusticia. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna y son honrados recibirán vida en abundancia. El libro de Tobe, capítulo 12, verso 8 a 9. La limosna es la manera de demostrar nuestro amor al prójimo. Pero no olvidemos que esto fue escrito en una sociedad muy diferente de la nuestra. En ese tiempo los hombres no eran capaces de transformar la economía y las leyes para bien de todos y todas, y solamente podían compartir sus recursos con el que tenía menos. Ahora el amor del prójimo se manifestará en los esfuerzos que hagamos para lograr una sociedad más justa y que proporcione a todos lo necesario. Biblia Latinoamericana. Biblia Latinoamericana. Mientras tanto, no dejemos de ejercer la caridad con lo que tenemos a disposición para ayudar a los más necesitados. Parte 3. La caridad del apostolado. El que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Carta de Santiago, capítulo 5, verso 20. El odio provoca peleas, el amor disimula las faltas. Proverbios capítulo 10, verso 12. A diferencia del texto meditado anteriormente, en paréntesis el libro de Tobías, capítulo 12, verso 8 a 9, se trata aquí de una obra de caridad que tiene como resultado el cambio de vida de un pecador. El apostolado es una de las formas de caridad más elevada que debe practicar el hombre. Parte 4. ¿Cómo ajustar cuentas? Ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados. La primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. San Pedro, al citar el texto de Tobías, nos invita a pagar nuestras deudas contraídas por el pecado, haciendo obras inspiradas por el amor. Para los que nos sentimos deudores ante Dios, aquí tenemos la receta para ajustar cuentas. Parte 5. Amor de padre. Sé como un padre para los huérfanos y protege a su madre como un marido. Así serás como un hijo del Altísimo, y Él te amará más que tu propia madre. El libro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 10. Una frase lapidaria que encierra en sí una gran sabiduría. Entendémosla bien. Ser padre de huérfanos no quiere decir hacer la caridad o dar una ayuda para resolver un problema, sino amar como un padre ama a sus hijos. Entonces recibiremos de Dios una ternura más fina que la de una madre.
Parte 6. Ama a Dios quien ama al hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Cristo, después de su muerte y resurrección, nos enriqueció con el don del Espíritu Santo que nos transformó en verdaderos hijos de Dios. Amar a los hijos es amar al Padre, odiar a los hijos es odiar al Padre. Con razón San Juan llama mentiroso a aquel que no amando a los hermanos dice amar a Dios. El amor a Dios y el amor a los hermanos están de tal manera relacionados que no pueden existir el uno sin el otro. Parte 7. Ama al hermano quien ama a Dios. Si amamos a los hijos de Dios es señal de que amamos a Dios y de que ponemos en práctica sus mandamientos. La primera carta de Juan capítulo 5 verso 2. Esta frase inversa de la anterior, la primera carta de Juan capítulo 4 verso 20, mudando el orden de los factores, el resultado no sufre alteración. Jesús ha puesto el amor fraterno en el mismo nivel del amor de Dios porque da por demostrado que los hijos de los hombres han sido transformados en hijos de Dios. Parte 8. Síntesis de la ley. Así pues, traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten, porque en eso consiste la ley y los profetas. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. Muchas veces hemos encontrado sintetizada toda la ley en el mandamiento del amor. Debemos saber hasta la saturación que toda la ley se resume en el amor, paréntesis carta a los Romanos, capítulo 13, verso 10, y tener plena conciencia de que el que ama al Padre, ama a todos los hijos de este Padre. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 2. Parte 9. Las obras de misericordia. La religión auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en sus dificultades y en conservarse incontaminado del mundo. Carta de Santiago, primer capítulo, verso 27. Al respecto, conviene recordar aquí las obras de misericordia corporales y espirituales que hemos aprendido en el catequismo: dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos, hospedar a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, sepultar a los muertos, aconsejar a los que dudan, enseñar a los que no saben, amonestar a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar pacientemente a las personas impertinentes, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Con esto la Iglesia nos presenta muchas oportunidades para ejercer las obras de misericordia y así vivir la religión auténtica. Parte 10. Cristo en el hermano. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán a los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, 34, versos 34 a 40. El premio o el castigo eterno tendrá en cuenta solamente el amor con que hemos tratado a Cristo en nuestros hermanos. Si de toda la Biblia logramos aprender esta lección, aseguraríamos nuestra salvación. De lo contrario, todo lo demás, estudio de la palabra de Dios, devociones y mandas, no nos servirán para nada. Parte 11. Amor de amigos. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13 a 15, palabras de Jesús. Dos cosas nos enseña Jesús en esta frase: que cultivemos para los demás un amor de amigos y por ellos estemos dispuestos a dar hasta la vida como Él lo hizo por nosotros. El libro del Eclesiástico nos enseña un método fácil
y práctico de cómo entablar amistad con todas las personas. Una palabra dulce multiplica los amigos, la lengua amable multiplica los saludos. En paréntesis, el libro Eclesiástico, capítulo 6, verso 5. Parte 12. ¿Cómo amar? Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 2 y versos 9 a 10. Varios conceptos hay que destacar. Llevar la carga de los otros. Es necesario romper con nuestro egoísmo para ayudar a los demás. Sembremos bondades durante nuestra vida y mañana cosecharemos abundantemente. El amor cristiano se ejercita ante todo dentro de la comunidad. En paréntesis, carta a los Romanos, capítulo 14, verso 15. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 10. Y la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Pero debe llegar a todos los hombres y mujeres. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, carta a los Romanos, capítulo 12, verso 18, hasta a los enemigos. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 20. Parte 13. No tengan deudas. Con nadie tenga deuda, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro que pueda existir se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Carta a los Romanos, capítulo 13, versos 8 a 10. Amar a los demás no es un favor que se les hace, sino un deber, y no amar es una deuda que se contrae. Pocas veces pensamos en estas deudas u omisiones, que quizás son las principales fallas que menguan la vida católica, vaciándola de su originalidad y entrega. Parte 14. Sin amor no puedes acercarte a Dios. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 23 a 24. A Dios no le agradan las ofrendas que vienen de un corazón contaminado por el odio, tan solo por alguna pequeña rencilla. Toda barrera levantada entre nosotros y los hermanos es un impedimento para comunicarnos con Dios. Acercarnos a los hermanos quitando cualquier obstáculo favorece nuestro acercamiento a Dios. Parte 15. Obras y no palabras. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos solamente de palabras, sino con hechos y de verdad. La primera carta de Juan, capítulo 3, versos 17 a 18. Amar al prójimo es amar a Dios. En el momento en que nuestro corazón se cierra ante las necesidades del hermano, quedó vacío del amor de Dios. Si no queremos empobrecernos de aquel que todo lo tiene, amemos de verdad con obras y no solo con palabras. Parte 16. El cristiano debe servir. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 43 a 45. La humildad está puesta al servicio de la caridad. La misión del cristiano en este mundo no es la de sobresalir, mandar o dominar, sino la de servir. Cualquiera que sea nuestra profesión o nuestra capacidad, siempre debemos ser útiles a los demás, sirviéndoles eficazmente en lo que podamos. Nuestra profesión, como la de Cristo, es servir. Por eso, además de nuestras actividades ordinarias y necesarias para nosotros, debemos destinar en la semana un tiempo determinado para ponerlo al servicio de los demás. Fin de capítulo 9.